Hay hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Como todos ustedes recordarán, el domingo pasado habíamos comenzado la esloca número 2 y que decía: el veloz y radiante uno produce los 7 centros Laya, contra los cuales nadie prevalecerá hasta el gran día. Sé con nosotros y asienta el universo sobre estos cimientos eternos, rodeando a Cien Chan con los gérmenes elementales. Vimos el comentario o la síntesis del comentario. Recuerden que esta obra es una síntesis de la obra fundamental de la parte primera hasta los centros Laya. Y ahora vamos a ver el resto de las locas en la síntesis del comentario B al final de la página 118. Nos dice: los gérmenes elementales, con que termina la frase, ¿no? Con que llena, es decir, con los cuales puebla, vamos a decir, a Cien Chan, que no es nada más que una forma entre chino, creo que debe ser, o algo así, de el universo, es decir, la forma en que esas culturas nombran al universo, desde Tien-Sin, que significa el cielo de la mente, porque nosotros siempre pensamos que aunque hablemos de cielos, estamos hablando, o de cielo, aún en singular, estamos hablando de lo físico, es decir, de esta atmósfera que rodea la Tierra, etcétera, de lo que nosotros llamamos cielo. Pero aquí es el cielo de la mente, literalmente. Es decir, lo que es absoluto. Es decir, también está el sentido de absolutividad de la seidad implícito en lo que deberíamos nosotros considerar como el cielo. Así que llena Cien Chan desde Tien-Sin son los átomos de la ciencia y las mónadas de Leibniz. Es decir, los puntos en esa seidad, en ese espacio por siempre inmanifestado en cierto sentido, aunque una parte de ese espacio sí se modifique y se manifieste, pero su absolutividad queda por siempre inmanifestada, porque no es posible manifestar, como si dijéramos, una parte de nada más del espacio, porque el espacio es eterno, es infinito, como la seidad en su integridad. Es decir, tanto su aspecto espíritu durante la manifestación como su aspecto diferenciado en el universo, pero la seidad permanece en sí misma, en esa integridad, a pesar de la diferenciación aparente, de la mayábica diferenciación, tanto de las expresiones del espíritu como de la in, in, indefinición de ninguna verdadera modificación en el espacio. Es decir, que tanto el espíritu manifestado como una serie de diversos seres, como ese espacio que no se puede modificar, pero que a través de la acción del espíritu mayábicamente aparece modificado y aparece como distintas expresiones de números
etcétera, pues se empieza a llenar de estos puntos, átomos de la ciencia, es decir, puntos en el espacio que no tienen dimensión. Fíjense que este es el mismo concepto matemático cuando lo llevamos, porque los matemáticos grandes como Pitágoras, todos eran ocultistas, que saben que no tiene dimensión, solamente la línea ya tiene una dimensión, las superficies tienen dos dimensiones y el espacio aparentemente modificado aparece como de tres dimensiones, pero todo es la misma unidad. Esto es donde la mente nuestra no puede. Con la mente nunca lo vamos a poder concebir, pero tenemos que trabajar con estas palabras que expresan ideas tan abstractas y cosas tan no realizables en el nivel físico para darnos cuenta que ese es el comienzo de todo lo que vemos diferenciado y que no lo está. Y que aparece como compuesto y sigue siendo nada más que puntos, sin ninguna posibilidad de composición y sin ninguna posibilidad de ulterior diferenciación, porque nada está verdaderamente diferenciado. Es decir, aquí la mente se tiene que abismar a esta imposibilidad mental para empezar a poder comprender algo de lo que algún día realizaremos. Nunca lo comprenderemos, pero lo podremos realizar como nuestra propia, como si dijéramos, capacidad de aparecer como seres sin perder la unidad con el todo que somos. Y que esencialmente no somos ni un ser, sino esa misma seidad. Y por ello, lo que contribuimos es a que la seidad pueda conocerse a sí misma a través de los seres, a través de nosotros mismos, cuando nosotros seamos capaces de conocernos a nosotros mismos, de realizarnos. Y esos son los átomos de la ciencia, no tienen división. Las mónadas del AINI, que es una sola, mónada. Mónada es uno. Pero lo tenemos que poner en plural, porque cada uno de nosotros se identifica a sí mismo con esa mónada imperecedera. Porque como no se ha dividido ni el espacio ni el espíritu, pues sigue siendo esa unidad. Continúa HPB. Todo esto hay que dejar la atención en ello, como decíamos antes, oyendo lo de la voz del silencio. Muy acertado lo de el silencio. De verdad que nos ayuda a profundizar estos conceptos, hermano. Y es verdad que no es algo que podamos unir. No hay que tenerlo como el silencio. Y bueno, no, eso es lo único, fíjense, que dejaron perdonen, de por eso es tan corto, porque es lo más inmenso. Y aún en estas 4 renglones está todo, 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 más allá aún de los 4 renglones en la misma unidad. Y entonces pasamos en la página siguiente al tercer esloca, o la tercera esloca, se les pone siempre en plural en español, no sé. Yo no sé de sánscrito, pero bueno, sigo la costumbre de muchas otras traducciones. De los 7 elementos, aclara, primero 1 manifestado, 6 ocultos, 2 manifestados, 5 ocultos, 3 manifestados, 4 ocultos,
4 producidos, 3 escondidos. 4 y un san, fracción, revelados. 2 y una mitad ocultos. 6 para manifestarse. 1 dejado aparte. Finalmente, 7 pequeñas ruedas girando, dando nacimiento una a la otra. Esto está pletórico de significados y sobre todo con una serie de razones que nosotros tenemos que seguir atendiendo. Acuérdense que más que la palabra meditación hay que poner atención, también muy bien enfatizado en la mañana. Tenemos que ir atendiendo sin que la mente parlotee, como también se señaló. 1 manifestado, 6 ocultos. 2 manifestados, 5 ocultos. 3 manifestados, 4 ocultos. 4 producidos, 3 escondidos. Ven como en el punto medio la esloca nos cambia la denominación. En sí es lo mismo, pero ya se produce un cambio. Recuerden que en todo proceso centenario, cíclico, los 3 primeros son de densificación, de preparación de lo más físico, de lo más denso, de lo más, como éramos, enfatizando el maya, es decir, con un aumento constante de la proporción mayábica manifestada, pero ya en el 4 se produce un equilibrio y entonces ya no le llama manifestados, sino producidos. Y no dice ocultos, sino escondidos. 4 y un san, que es una fracción, aplicado a lo mismo al periodo mundial, lo mismo que a la ronda, lo mismo que a las razas. Al pasar del 4 hay una fracción que es donde estamos, porque estamos ya funcionando en la 5ª raza, pero no ha terminado. Luego es una fracción y ya eso se le puede llamar entonces revelado, porque empieza a ¿qué? A sutilizarse, a poder comenzar el arco de reascenso. Y ya que es lo que se está, como si dijéramos, tratando de realizar, de obtener, de avanzar, de evolucionar. Los nombres pueden ser todos y ninguno es el específico. Cambia también. Aunque sigue hablando entonces de ocultos. Vuelve a la terminología en eso, de lo que está todavía por manifestarse, pero que nunca va a ir hacia la dirección de lo más denso, sino nada más hacia como dijéramos, la dimensión de lo que queda para acabar de reascender al punto donde surgió ese ciclo racial, de periodo mundial, de rondas, de cadenas, de toda una evolución de un sistema planetario, etc. Y ya después entonces nos pone, cuando ya está en lo más sutil, en lo más alto,
ya del arco de reascenso, 6 para manifestarse, porque ya es tan sutil que vuelve a la nomenclatura de los primeros 1, 2, 3 manifestados y solamente uno dejado aparte, ya no está oculto, porque como estamos en el arco de reascenso, pues lo enfatiza la esloca con otra dejado aparte. En sí ya no está ni oculto, porque ya la experiencia ganada durante todo el reascenso anterior, aunque todavía tenga que manifestar lo último, eso último no está como dejado aparte, ya se sabe lo que es. Ya se ha aprendido el ciclo casi completo. Y aunque hay que pasar la experiencia que quede por pasar o completar el aprendizaje que no se ha, consideramos, terminado de ese ciclo, todas estas diferencias de palabras no son casuales, ni son una mera belleza que lo tiene, de un lenguaje cada vez más poético, sino que también representa toda una serie de aspectos, de características, tanto del arco de descenso como del arco de reascenso, tanto de las etapas en que vamos densificándonos para poder aprender lo más, como dijéramos, difícil de la manifestación material y lo que va siendo la culminación de todo un ciclo que ya en gran medida, casi en su totalidad y casi sin ningún tipo de desafío, porque ya hay una lección aprendida, porque ya hay una etapa recorrida, estamos ya dándonos cuenta de hasta en qué medida regresamos a nosotros mismos, al punto inicial de donde procedimos, pero con la elevación de conciencia alcanzada en el sistema evolutivo o en la etapa evolutiva que va a completarse en el 7. Finalmente, 7 pequeñas ruedas girando. Un sistema planetario, todas las razas con sus resultados en la conciencia, y todo eso está manifestándose, dando nacimiento una a la otra. Es decir, que es como una carrera de relevo, en donde ninguna está, como si dijéramos, fuera de la otra, sino es como las muñecas aquellas, las matiuscas, catiuscas, creo que son, como se llaman, que todas están una dentro de la otra y todas son una sola, y siguen siendo una sola. El comentario de la parte A hasta uno dejado aparte, es decir, toda esta visión en palabras de un movimiento de ascenso y reascenso, nos dice, aunque estas estancias se refieren a todo el universo después de un Mahapralaya o disolución universal, es decir, que es aplicable mutatis mutandis a todo lo que podamos concebir, pero, repito, lo que más nosotros quizás podemos usar de punto de apoyo, que nosotros todavía estamos, vamos a decir, muy en pañales, muy acabados de nacer a estas enseñanzas profundas, pues podemos nosotros darnos cuenta que en un sentido general, total, es el comienzo, como vimos en las estancias primera, segunda sobre todo, y aún en parte de la tercera, de una disolución total en donde está el caos, la aparente nada, que es el todo,
La luz absoluta, que es, desde nuestro punto de vista, manifestado oscuridad total o tinieblas, etcétera. Sin embargo, esta sentencia, como puede ver cualquier estudiante de ocultismo, se refiere también por analogía. Recuerden, una de las dos leyes fundamentales que HPV insistió desde Isis sin velo, pero sobre todo en esta doctrina secreta. Analogía y correspondencia. Son análogas, aunque cuando nos referimos a todo el universo, a todo el Mahamambantara, después de un Mahapralaya, la mente casi que no puede con toda esta, como dijéramos, inmensidad de lo desconocido para nosotros, de estos aspectos macro universales, macro cósmicos. Pero indudablemente que muchos de los ciclos que sí podemos concebir, pues nosotros podríamos tener ese punto de apoyo, esa muleta, ese momentáneo apoyo que necesitamos ante la inmensidad de la seidad y de un Mahamambantara después de un Mahapralaya. Y por tanto nos dice, se refiere también por analogía a la evolución y formación final de los 7 elementos primitivos, aunque compuestos, porque el átomo nada más que está en lo más primario de diferenciación mayábica desde la seidad en los elementos compuestos de nuestra Tierra. ¿Por qué? Porque los elementos compuestos de nuestra Tierra, aun cuando desde el punto de vista de los 7 elementos del ocultismo, no los conocemos tampoco en su integridad, hasta que no seamos iniciados, etc. Pero las palabras que se usan desde la más remota antigüedad en los misterios para acelerar la evolución humana, nos hablan de tierra, agua, aire, fuego, éter. 4 que nosotros podemos saber lo que son en su aspecto físico, aunque no en el aspecto oculto todavía. Y el éter, que ya la ciencia misma como hipótesis, con sus parlantes, sus para atrás, pero ya casi que se hace concebible. Y al final de esta misma ronda, y al final de esta misma raza quinta, ese quinto elemento va a empezarse a hacerse visible. Y de hecho, se está llegando a una serie de progresos tecnológicos que están permitiendo ver muchas cosas que son en cierto aspecto invisibles, al menos. Y entonces continúa HPV, elementos primitivos, aunque compuestos de nuestra Tierra, los 7. De estos 4, que son los plenamente manifestados, están plenamente manifestados en la actualidad. 4. Mientras el quinto elemento, el éter, que les estaba yo hablando, no lo está sino parcialmente. Y todavía nuestros sentidos no responden a él. Según nos vayamos acercando al sexto sentido, será perceptible también a los sentidos aún físicos. Recuerden que todo está analogía y correspondencia. Él, por consiguiente, este quinto elemento, el éter, se manifestará por completo tan solo en la quinta ronda. Pero repito, al final de esta quinta raza, y mientras más adelante la conciencia humana, y mientras más se universalice las enseñanzas ocultas, pues mayor número de seres humanos serán capaces tanto de concebirlo como de detectarlo. De hecho, aunque no todo detectado, toda persona que ha manejado algún tipo de energía
etérica, como son algunos ceremoniales, algunas líneas de imposición de mano, etcétera, ha podido sentir, no ver, pero sí sentir la vibración etérica, fluyendo a veces como de sus manos, y el hecho de que se pueda hacer algunos fenómenos de mejorar la salud de una persona, o como hacía Olcott, quitar un dolor de muela. Fue como él se dio cuenta que él tenía eso y no sabía todavía que era el éter y que era una curación etérica. Y después cuando logró, por la pureza de vida que él fue alcanzando, pero sobre todo su pureza de amar a toda la humanidad a través de las enseñanzas que fue recibiendo, no solo de HPV, sino del maestro Serapis, del maestro Twitty Bay, etc. Él pudo curar a un ciego por glaucoma, que eso era desconocido, y él tuvo que dejar de hacerlo por lo que se formó y porque ya él tenía una edad que le impedía continuar haciéndolo. Pero, de todas maneras, él comprobó que de sus manos él podía devolver la visión a un ciego. Los mundos, incluyendo el nuestro, fueron, por supuesto, como gérmenes desenvueltos en un principio del elemento 1 en su segunda etapa. Ya lo llamemos como la ciencia moderna, polvo cósmico o niebla de fuego, o como el ocultismo, akasha, jivatma, luz astral divina, o el alma del mundo. Cuando ponemos atención a lo que se ha escrito con estos nombres, desde Isis sin velo, ella habla como los cabalistas llamaban a lo más denso de la casa, la luz astral o luz de fuego, etc. Y es la misma expresión que nosotros llamamos Jivatma, porque en él la vida circula. Jiva es la vida en su totalidad, y cuando ya se focaliza o vamos a decir, se aísla en un organismo o en un ser individual, es Jivatma, la vida como expresión de un atma individual, de un espíritu, conciencia individual. Pero esa primera etapa de la evolución fue seguida por la próxima, a su debido tiempo. Demoró millones de años. Ningún mundo y ningún cuerpo celeste podía construirse en el plano objetivo sin que los elementos, que sigue siendo un solo elemento, el elemento 1, pero que aparece mayávicamente como 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este cuerpo no podía, en el plano objetivo, construirse sin que los elementos hubiesen estado ya lo suficientemente diferenciados. Recuerden, mayávicamente, siguen siendo uno. La unidad nunca se pierde. De su ilus primitivo, que era como se le llamó también en la antigüedad a ese elemento 1, reposando en Laya. Es decir, todavía está reposando mientras no aparezca como 2, 3, 4, etc. Laya es el punto donde todo se absorbe al final de una manifestación y desde donde todo surge.
desde esa manifestación, desde ese estado inmanifestado. Este último término es un sinónimo de nirvana. Este último término es un sinónimo de nirvana, que es una de las, como si dijéramos, de las palabras usadas para denotar un estado de homogeneidad de conciencia. La del pralaya era paranirvana. Todo está en paranirvana, o en la forma más antigua, paranispanna. Recuerden que estas palabras fueron modificándose de acuerdo a la evolución desde el censar al sánscrito, que fue el idioma sagrado también de la India. Y entonces, fíjense que el nirvana se sigue considerando por muchos exotéricos de línea del budismo como aniquilación. Y sabemos que es un estado absoluto de apariencia de inmanifestación, de apariencia o de realidad de inmanifestación, cuando ya llega un pralaya, como es natural. Pero no es destrucción y mucho menos aniquilación, a no ser que nada más que le demos a la palabra aniquilación el significado, vamos a decir, entre nosotros, vamos a decir, aplicado a un lenguaje coloquial entre estudiantes de la misma línea, de un estado de reposo, de inmanifestación, de reabsorción en sí mismo o de retorno al punto de partida cuando comenzó la manifestación, pero nunca de aniquilación en un sentido de que la evolución alcanzada, etcétera, se pierde. Lo que se pierde o se llega al término es de un periodo de uso y de continuo progreso de las leyes de manifestación para posibilitar mayor evolución en ese ciclo. Y viene un ciclo de reposo, que sí es total de todo el universo del Mahapralaya, donde se duerme todo, donde todo no está funcionando, nada más que en sí mismo, si acaso, porque ese es uno de los misterios del Mahapralaya, pero donde en otro ciclo, en el ciclo siguiente, porque el único eterno es la eternidad de la seidad en sí misma, pues ella misma volverá a hacer emanar cíclicamente. Es decir, después del mismo periodo de tiempo mayávicamente manifestado y registrado por las mentes o conciencias manifestadas durante la manifestación, si ese periodo duró los 311 billones, 40.000 millones de años, que duró, que se le da de duración al Mahamantara, ese periodo, aunque sin ninguna conciencia que lo pueda computar, afirman las grandes enseñanzas de todos los tiempos, desde la India de hace 1.000.000 de años ahora, y HPB desde Isis sin velo garantizó que esas cifras coinciden con las que les enseñaron sus maestros, coinciden entonces con 311 billones de 12 ceros, 40.000 millones de años de manifestación como de reposo. Es decir, que aunque no hay conciencia que pueda computar los grandes seres que sí
han pasado de un Manvantara a un Pralaya, etcétera, y de un Mahamanvantara a un Mahapralaya, etcétera, dan testimonio de que el periodo de duración de la manifestación, del ciclo que sea, es siempre idéntico al ciclo, a la duración del reposo. Aunque no haya conciencia que lo mida, conocida. Y hay que hablar de eso, de conocida. No sabemos y tenemos que decir, yo no lo puedo saber. Yo no lo puedo afirmar. Me baso, mientras sea un ser humano, en las enseñanzas recibidas de los adeptos que sí han traspasado ese nivel de evolución y que nos dan testimonio por su sabiduría de que no va a haber aniquilación ninguna de nada, sino que todo tiene o es parte de la inmensa enseñanza de la segunda proposición, la alternación de o respiración de lo eterno, de inhalación o reposo y noche, o exhalación del día, de la actividad, del funcionamiento de la evolución, y que uno y otro se alternan en la eternidad del todo, pero que nunca surge algo por primera vez, sino que el despertar, la exhalación de un universo es siempre la continuación de todas las expresiones de criaturas, universos, el nombre que querramos poner a cualquier cosa manifestada, que continuará como el que se despierta cada mañana después de haberse acostado la noche anterior, con la misma identidad, con la misma salud o con las mismas características de los cuerpos, etcétera, en que se acostó en la noche anterior. Pero esta primera etapa de la evolución, bueno, no, perdón, me fui arriba. Es que mi vista, como ustedes saben, aparte de lo débil, es astigmática y confundo los renglones y hasta a veces los párrafos. Es en efecto la disociación nirvánica de todas las sustancias sumidas después de un ciclo de vida en la latencia. Aquí nos lo va a explicar ella mucho más clara, de sus condiciones primarias. Es decir, las condiciones esenciales o primarias. Es la sombra luminosa, pero incorpórea, de la materia que fue el reino de lo negativo, en donde yacen latentes durante su periodo de reposo las fuerzas activas del universo en su periodo de actividad, en su periodo de despertar, de estar activo. Ven que, y esto es lo único que puede explicar tanto el universo, sigue siendo lo uno, pero manifestándose diversamente, y las alternaciones de Manvantara Pralaya, de día a noche, de actividad, reposo, pero nunca eliminación o destrucción o definitiva, como dijéramos, de definitivo término de que más nunca va a volver. Volverá después de que decurse el mismo periodo de tiempo en que aprendió en la etapa anterior su lección de evolución y su manifestación de autoconciencia
porque todo lo que vive es consciente de su vida en su plenitud, en la realidad y en los distintos niveles de expresión relativa que le permita su evolución durante la expresión del universo. Y HPV dice, ahora que las condiciones y leyes de nuestro sistema solar están completamente desarrolladas y que la atmósfera de nuestra Tierra, lo mismo que la de todos los demás globos, es decir, los otros 6 que acompañan al sistema planetario terrestre, se ha convertido, por decirlo así, en un crisol propio. La ciencia oculta enseña que en el espacio tiene lugar una permuta perpetua de células, de moléculas, perdón, de moléculas. Es decir, permuta perpetua de moléculas, o más bien de átomos. Es decir, de los puntos finales más que nada, porque indudablemente que no es lo mismo el, como si dijéramos, el nivel atómico verdadero del universo, aunque el que creían los científicos del mundo físico se les desapareció y todavía no encuentran el átomo. Tendrán que llegar al 7º plano de este sistema solar para encontrar los átomos de este universo. Correlacionando esos átomos y cambiando así sobre cada planeta sus equivalentes de combinación. ¿Por qué? Porque ellos van como los 3 primeros, siguiendo la nomenclatura que vimos en estas locas, descendiendo hacia el más denso, que es nuestra Tierra, y los otros 3, según vayan completando los 7, irán siempre sutilizándose hasta el máximo grado de la manifestación de nuestro sistema planetario. Y por ello van a ir a cumplir estas mismas funciones, relativamente hablando, por analogía y correspondencia. No son exactas, no son igualdades, son análogas, pero correspondientes a su densidad o a su sutilidad, correspondientes a su ciclo de descenso hacia lo más material, en el mismo punto medio, o retornando hacia lo más sutil, para al final todos volver al reposo total en la sutilidad más sutil, concebible y hasta inconcebible. Algunos hombres de ciencia, de entre los físicos, añade HPV, y químicos más eminentes, como fue en aquella época Sir William Crookes, comienzan a sospechar este hecho. Él por eso habló del protilo, igual que Platón hablaba de una idea básica, un arquetipo en el nivel de la sustancia, en el nivel del espacio, aparentemente diferenciado, surgen estos puntos que no tienen división, que no tienen nada, y que se convierten en los que los iniciadores de un movimiento alterado dentro del movimiento inalterable del espacio, para lanzarse como los primeros subelementos que van a ir formando lo que ya en nuestro plano físico, 7 planos más arriba, estoy empezando a tratar de imaginarlo, y cuando llegan al plano físico son los que empiezan a formar los quarks, parece, los metaquarks, estos más partículas más sutiles que algunos químicos ya han llegado, en aquella época no, y que parece que son los átomos de nuestro plano, pero hay 6 por arriba, recuerden eso. Así que
Algunos hombres de ciencia de entre los físicos y químicos más eminentes comienzan a sospechar este hecho, el cual es conocido épocas A por los ocultistas. Y el que esto haya seguido adelante con esta misma, como dijéramos, premoniciones o profecías casi que HPV nos dio, pues demuestra de que ellos le habían enseñado a ella correctamente, ¿eh? Y ellos lo conocían desde épocas A. Y ya 140 años después, bueno, 120 más o menos, después de publicarse esta obra, pues nosotros tenemos, o 130 y pico de años, nosotros tenemos que todo está corroborando todo lo que aquí esta obra dio como sabido desde épocas A por los ocultistas. El espectroscopio hace ver únicamente la probable semejanza fundada en la evidencia externa y por lo tanto con una gran dosis de malla, porque no hay externo, no hay interno, nada más que hay la realidad de la sustancia terrestre y de la sideral. Recuerden que los espectroscopios fueron los que empezaron a revelar la semejanza de determinadas diferenciaciones de los colores y del espectro en todo su sentido. Pero bueno, incluye el espectro visible, aunque el espectroscopio también detectaba mucho de lo que nuestros ojos físicos no pueden distinguir. Se ve como algo externo, como es natural, porque es esta diferenciación aparente del Manvantara de los distintos niveles de los planos y sustancias del espacio. Así que el espectroscopio hace ver únicamente la probable semejanza de la sustancia terrestre y de la sideral, pero fundado en algo externo, recuerden, tiene sus límites. Es incapaz de pasar más allá. Ni aún el espectroscopio puede ir a lo interno o demostrar si los átomos gravitan o no uno hacia otro del mismo modo y en las mismas condiciones en que se supone lo verifican física y químicamente en nuestro planeta. Ahí hay sus límites, ahí hay sus variaciones, ahí hay sus leyes que no son la misma de la Tierra. Y todo eso ya lo amplió mucho en esta misma obra, en la doctrina secreta, sobre todo en las enseñanzas finales que ella dio al círculo interno de lo que es hoy la escuela esotérica y que ellos prometieron guardar, pero mientras tanto estudiar, es decir, mover la materia mental, las formas mentales, que es lo único que ellos podían mover en su estado de evolución, y preparar un poco la humanidad para que Anibesan, después, cumpliendo su deseo, en 1897 publicara lo que constituyó el tercer volumen de la doctrina en inglés, que son nuestros volúmenes o tomos quinto y sexto de español, en donde ustedes tienen tablas de todas estas vibraciones, de todo esto, y aunque tienen sus velos, ella levantó mucho algunas puntas de ese velo sobre el espacio, la materia, los colores y todo lo demás que todavía queda por descubrir. La escala de temperatura, desde el grado más elevado hasta el más inferior, que puedan concebirse, puede suponerse que es la misma y una en el universo entero. Sin embargo, sus propiedades, fuera de las de disociación, cuando un elemento se descompone, y de reasociación, cuando podemos hacer combinaciones de elementos más pesados, de elementos compuestos, etcétera, difieren en cada planeta. Todavía la ciencia piensa mucho de que eso es idéntico en todo el sistema solar.
y así entran los átomos en nuevas formas de existencia. Es decir, existen diferentes, no soñadas por la ciencia física e incognoscibles para ella, al menos por ahora. Como ya se ha dicho, en 5 años de teosofía, la llamada nos dice en la edición de 1885, nosotros tenemos ya 5 años de teosofía, que ustedes saben que fueron los artículos más importantes y sobre todo los escritos directamente por los mismos maestros o, como dijéramos, apoyados por sus discípulos, apoyados en estos maestros y en lo que habían recibido de ellos. Y se hizo una selección de los 5 años de 1879 a 1884 y en 1885, que es el año siguiente, se publicaron en forma de un pequeño libro que se sigue editando y que yo creo que ya lo hay en español. Y allí están desde HPB, Subarrao, pero hay muchas veces el editor, que no es nada más que los mismos maestros, una cantidad enorme de conocimiento sobre el universo que nunca se habían dado antes y que lo dio la fraternidad a través de la revista del Theosophies de esos primeros 5 años. Y entonces, bueno, como ya se ha dicho en 5 años de teosofía, al publicarse este resumen de lo más esencial de la revista, la esencia de la materia cometaria, es decir, la esencia, no el cometa en sí total, sino la esencia de su materia, por ejemplo, es por completo diferente de cualquiera de las características químicas o físicas que conocen los más grandes químicos y físicos de la Tierra. Eso está en esa edición original de 5 años de teosofía, en la página 242. Pero esto es fácil como dijéramos, si tenemos una edición electrónica de 5 años de teosofía, poniendo, por ejemplo, la palabra cometaria, etcétera, o materia cometaria, la frase, y enseguida encontrarían el artículo y en qué página está de estas ediciones, o buscando algunas ediciones que tienen el índice por palabra y ustedes podrían entonces igual llegar fácilmente a esta que ella pone entre comillas tomado de los artículos seleccionados para esta publicación. Y aún esta materia, durante su rápido paso a través de nuestra atmósfera, es decir, cuando el cometa pasa por la atmósfera terrestre, experimenta cierto cambio en su naturaleza. Es decir, la materia no es tan estable y tan, como dijéramos, conservadora de sus diferencias si está fuera del aura misma, y no solo la atmósfera, yo creo, el aura terrestre, o si está en el espacio abierto. Ella se adapta, vamos a decir, o responde a las vibraciones de la materia, al menos en una extensión del cuerpo, del globo, donde se acerca o donde, como dijéramos, tiene en esos momentos su situación en el espacio. Y por tanto, por eso ella dice incognoscible para la ciencia, porque tendrían que saber cómo es fuera de nuestro sistema. Pero ya en nuestro planeta, en nuestras atmósferas, sobre todo planetarias, la materia les va a aparecer igual y les va a responder a las mismas características de la materia terrestre, pero está modificada por su espíritu planetario y por quizás otras leyes que nosotros no conocemos. Pero es que la vida de cada espíritu planetario tiene sus características y los cuerpos que él anima, como su sistema, la Tierra, los globos invisibles, etcétera,
todos responden a su voluntad y a su conciencia. Ese sistema planetario está dentro de la conciencia del logos planetario. Y él la modifica en los niveles al menos perceptibles para nosotros, de acuerdo a las condiciones de él y de su sistema. Hasta donde lo entiendo, me parece que es eso lo que explica esto que ella está planteando aquí. Pero bueno, puede ser que haya otras cosas más que mi capacidad de estudiante no me permiten comprender tampoco. Y aún esta materia, durante su rápido paso a través de nuestra atmósfera, experimenta cierto cambio en su naturaleza. Así, no solo los elementos de nuestros planetas, sino hasta los de todos sus hermanos en el sistema solar, difieren tanto unos de otros en sus combinaciones, como de los elementos cósmicos más allá de nuestros límites solares. Es decir, que hay diferencias que tiñen la expresión material, porque todo es mayábica, hermano, de acuerdo al aura, al espacio, a la atmósfera, no importa, atmósfera no tiene que ser la atmósfera física, puede ser el aura. Por eso yo uso las palabras aquí que me parece que pueden llegar en su alcance, porque es la conciencia de ese logos planetario, solar. Quizás haya superlogos más allá, que cada uno da a su sistema y por tanto al aura de su sistema, a las atmósferas de su sistema, pues una serie de características que son, vamos a decir, únicas, porque ningún logo, como ninguna mónada de ningún tipo, repite otra. Y por tanto, su expresión como organismo, que es su sistema, ya sea planetario, ya sea solar, ya sea, repito, superior, que no se ha hablado más allá de eso, pero donde quiera que haya una de estas, como se llama, características de manifestación de una conciencia específica, tiene que haber una correspondiente característica diferenciada, porque ningún sistema va a repetir otro. La clonación nada más que es una enfermedad del materialismo de la mente humana. Por lo tanto, no puede tomarse como modelo para comparación con los de otros mundos. Mientras más nos conozcamos nuestro mundo, más nos daremos cuenta que es único y no lo podemos tomar de punto de partida para decir, bueno, pues el sistema de Venus es el mismo, el sistema solar de este es el mismo de tal estrella, porque todos son sistemas, cada estrella es un sistema, etcétera, y cada una tiene sus características que no se repiten, como no hay dos constelaciones que se repitan. Por eso le damos no solo nombres, sino que tienen distintas cantidades de estrellas, distintas cantidades, por tanto, de planetas, etcétera. ¿Sabe Dios cuántas cosas más? Aquí hay una llamada de esta comparación con lo de otros mundos, dice ella en la llamada: cada mundo posee su foja. El primer rayo que va a diferenciar el espacio donde se va a manifestar el sistema. Y aún foja es único porque es un espíritu, pues un aspecto del espíritu al menos manifestado. Cada mundo posee su foja, que es omnipresente en su propia esfera de acción. Es decir, foja no puede estar aparte, porque es el espíritu de nuestro logos planetario, solar, el que sea, a donde nos estemos refiriendo, a qué sistema nos estemos refiriendo, y su vida, su espíritu, no se repite en ningún otro sistema, y es único e irrepetible. Pero existen tantos fojas como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación.
Si se imaginan ustedes que la mente se cae exhausta cuando quiera poner esto en un nivel de, vamos a decir, de comprensión más en nuestras palabras, vamos a decir, en nuestras posibilidades de pensamiento. Los FOHADs individuales constituyen un FOHAD universal colectivo, porque claro, la diferencia de manifestación y por tanto es mayábica. La entidad, aspecto de la única no entidad absoluta, es decir, la seidad, que no es entidad y que es la única absolutividad. Y por tanto todas las entidades, aunque todas son una sola entidad y no se dividen, pero sus características manifestadas aparentemente, mayábicamente únicas, pues todas son distintas. Así que aspecto de la única no entidad absoluta, que es la absoluta seidad, sat, de ahí la palabra sat, es la existencia única, la realidad una, millones y billones de mundos se producen en cada manvántara, se dice, porque no hay quien yo creo que los cuente, ni aun estos grandes adeptos quizás. Por lo tanto, debe de haber muchos FOHADs a quienes consideramos como fuerzas conscientes e inteligentes, porque FOHAD es el rayo primero del espíritu, y el espíritu es inteligencia en esencia y totalidad. Y fíjense cómo ella no solo lo pone con inicial mayúscula, sino lo destaca en negrita. Los ocultistas que tienen buenas razones para ello consideran a todas las fuerzas de la naturaleza como verdaderos estados de la materia, si bien suprasensibles, y como posibles objetos de percepción para seres dotados de los sentidos requeridos. Lamentablemente lo tenemos que dejar aquí, continuaremos en este final de la página 120, en esta misma página, llamada 6. Ya haremos la llamada completa, haremos algún repaso. Esta es una parte muy abstrusa, muy difícil, pero tiene que ser así, porque estamos casi no fuera de tiempo. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Habíamos visto que había un hermano, pero déjenme. Alfredo. Sí, sí. Estaba tratando de darle a la tecla. Gracias, María. María Perdón. No, al contrario, estoy agradeciendo por si acaso, pero es que no lo lograba. Adelante, hermano, abre el micrófono. ¿No está el hermano que había? Tiene todavía el micrófono cerrado. Abra el micrófono que está a la izquierda, aparte, en la extrema izquierda, a mí abajo, que dice mute. Seguro el de usted está cerrado todavía, por favor. ¿Será que él se...? Muchas gracias, Gaspar. Hermoso. No, Alfredo de Argentina está ahí. Abre el micrófono, por favor. No está. Yo creo que no está, Gaspar. Ya bajó la mano. No, yo se la bajé. Ah, tú la bajas. Viendo que no abría el micrófono, a ver, que para que él viera que estábamos
Bueno, no está aquí, está aquí. Hermano, ¿puede abrir el micrófono? Bueno, parece que le pasó algo o se ha caído y no sabe. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermano? No hay nadie que quiera hacer hoy pregunta. Me da pena si es que yo siendo una ametralladora, tratando de llegar. Hermano, María, dime. sí, con Dime. toda esta belleza de información, van cayendo muchos veintes y cuando habla de que todo va a estar igual, irrepetible, llego a algo que me han dicho, no sé si sea creencia o sea real, no lo he podido comprobar, que las huellas de los humanos no hay una que se pueda repetir. No sé si... Hasta ahora, por lo menos, en los miles de millones de personas que se han registrado las huellas digitales, ninguna es igual. Sí, todas son... Parece que no, que eso nunca se va a poder repetir. Mire, las posibilidades de combinaciones ¿Sí? de cosas a veces tan pequeñas como es la yema de un dedo, pues son infinitas. Y entonces ninguna se va a repetir, parece. Y yo creo que sí, que eso es irrepetible. Yo estoy de acuerdo en que aún en el plano físico debe de haber cosas que no pueden repetirse jamás. Gracias, hermano. Por nada. ¿Algo más? ¿Puedo decir algo? Sí, Rosa María, adelante. Yo leí un artículo, pero no recuerdo a dónde, que las huellas digitales eran como los números infinitos de combinaciones. Sí, yo creo lo mismo, pero bueno, no lo he leído ni estoy hablando de que ya llevamos bastante tiempo y hasta ahora nadie ha visto, y bueno, la computadora hoy son muy exactas para poder seguir todos los rastros eso. Espero que si algún día eso se comprobara que no es así, que se han repetido dos, pues entonces habría que quizás variar, pero el concepto hasta ahora no lo puedo variar. Y aparte, en el sentido este mismo, que habla tanto estos tratados tan antiguos, porque no fue ni tan siquiera una enseñanza escrita originalmente por los maestros de HPB, esto viene de una remotísima antigüedad, posiblemente quizás anterior hasta nuestra cadena planetaria, como uno de los resúmenes de las leyes del universo que se tienen que aprender por cada alma evolucionante, por cada alma reencarnante. Y entonces ellos plantean de que ningún sistema de estos se repite, que ningún adepto se repite, que ninguna jerarquía se repite. Y esto para mí es lo único lógico. ¿Para qué se va a repetir una cosa? Así es. Sería entonces, vamos a decir, un contrasentido. Cada vez que se aprende algo por una línea en una forma, eso ya es único. Y se expresa de una manera única. Entonces, todo en el universo tiene que regir, aparte de lo que enriquece la manifestación. Y es eso, que la misma realidad en su aspecto manifestado crece constantemente en conocimiento de sí misma, de sí mismo, que es lo que es fundamental. Pero en los periodos de manifestación, cuando vuelve el Mahapralaya, la seidad entra en reposo y es su respirar. Tiene que asimilar todo eso y volverlo a expresar en el siguiente Manvantara, pero lo expresa a partir del punto donde quedó y hacia adelante. La evolución nunca va atrás. El ser humano, como decíamos hoy, creo que en una de las expresiones del curso básico de aproximación a la teosofía, creo que fue, pues indudablemente el libre albedrío humano muchas veces lleva a determinados contratiempos, pero la evolución siempre va adelante. Es porque cuando empezamos a llegar
cuando comenzamos el nivel de individualidad, que es el primero que realiza la mónada evolucionante por sí misma, sin el impulso de lo que se llama ¿cómo se dice? Sin el impulso del instinto, que es el movimiento de la jerarquía para poder impulsar a una mónada que todavía por sí misma no puede caminar en estos niveles materiales. Claro que se manifiesta en una serie de errores, porque estamos empezando a usar por nosotros mismos nuestra propia mente, y la mente tiene ese libre albedrío, y la ley es la que se encarga de decirle, oye, te equivocaste, ¡bum!, nos da el manotazo del karma para que podamos nosotros coger el buen camino. Que eso a veces se demora mucho, que eso a veces puede lograr, no lograrse en una ronda o en una cadena o en una etapa definida, y que tenga que hasta cierto punto comenzar de nuevo en la siguiente, o repetir el grado, no es comenzar de nuevo, o repetir el grado que no pudo terminar cuando terminaron los exámenes finales del periodo anterior. Eso es otra cosa, pero de todas maneras seguirá adelante, con otra humanidad, porque la humanidad a la que pertenecía le cogió la delantera y él fue el único que se quedó atrás. Ok, pero como vienen nuevas humanidades, lo que tiene que repetir el grado, igual que nos pasa si repetimos un grado de escuela con otros condiscípulos, porque los otros sí aprobaron el grado y pasaron a un grado superior, y nosotros nomás que tenemos que estar con los que estaban en el grado anterior, es decir, en la evolución animal, y ahora comparten con nosotros la humana que nosotros no pudimos vencer. Pero nadie puede ser fracaso total. Puede ser fracaso parcial si no toma a tiempo la corriente de evolución hacia adelante. ¿Algo más? Ay, entonces, hermano, Sí, otra vez. entonces, Me surge otra. bueno, diga, rápido. Así chiquita. Sí. Yo recordando que de niña me sentía volaba entre los planetas, pues antes no había tanta televisión, no había nada, pero yo volaba y me elevaba y pasaba por los cables. Pero ahorita con esto llego a punto que a lo mejor pues no es una verdad, pero es una cosa que me surge de pensar que sí somos las mismas almas que hemos estado a través del tiempo corrigiendo y evolucionando. Evolucionando, claro. ¿Sí? Sí, cualquiera de estas cosas siempre es reminiscencia de algo verdadero. Que la infantilidad a veces lo llene de fantasías específicas, sí, no significa de eso mismo. El alma sí, no solo anhela volar, el alma ha volado. Volaba de mí. Por eso, y se hace realidad. Gracias. Quizás no en la forma infantil, pero se hará realidad en la forma superior de la evolución del alma espiritual. Bueno, gracias María del Carmen por su... Gracias. Tuve 2 tías que se llamaban María del Carmen y las quería mucho, así que sus 2 nombres me son muy del corazón. Gracias, hermano. Ok, entonces esperemos que todos los que no hayan podido estar en toda la reunión o lo que sea, o lo que esta reunión que es muy difícil, quieran repasar, pues lo pueden hacer, y nosotros pondremos a través del hermano Francisco Cueva, que siempre lo hace, las grabaciones en cuanto él pueda, en el sitio de la Federación Teosófica Interamericana. Gaspar. Diga. María de Jesús tiene levantada la mano desde hace rato, Gaspar. ¿Quién? María de Jesús. Yo, pero igual es un poco tarde. Si no, me quedo para la siguiente. Adelante, María Jesús. Pues es que al principio no lo había visto, hija. Yo estoy atendiendo a las otras cosas y... No, es que igual es tarde, por eso decía que al principio de la reunión has comentado muy claro que solo hay un asma y que es un efecto mayábico el que nosotros
consideramos que tenemos Atma, o sea, nuestra Atma, nuestro Buddhi, nuestro Manas. Realmente la individualidad de esa Atma, de la mónada, digamos, de la mónada única, ¿qué se produce? ¿Solamente en el principio búdico o el principio búdico también es un único principio? No sé si consigo formular bien la pregunta. ¿Hay una sola mónada? Aunque nosotros digamos que somos mónadas. No. Pero ¿el principio búdico también es individual? O sea, ¿tenemos un principio búdico para cada uno de nosotros o solo hay uno? Gracias, Gaspar. No, por nada. Mira, fíjate lo siguiente. Todo puede tener una expresión individual, menos Atma. Pero aún Atma, en cierto aspecto, fíjate que Atman se usa con N, sin acento circunflejo en la A, Atma sin la N y Atma con el acento circunflejo en la A. Todo esto son gradaciones de la expresión del espíritu que se individualiza en el ser humano. Luego, en todo esto no podemos decir ni sí, ni un sí, ni no completo mientras nosotros no alcancemos. HPB, en las enseñanzas del círculo interno, nos dice bien claro que en sí Atma nunca es individual, sino que sigue siendo universal. Ahora, Buddhi sí expresa a Atman universal, parece que de una manera ya, como vehículo de ese espíritu, parece que totalmente individual en la constitución humana. Es hasta donde lo puedo entender, pero no me atrevo tampoco ni a poner al mismo Atman como siempre universal total, porque hay cierta cosa. Pero bueno, de todas maneras dice, nunca es principio individual humano, Atman. Pero Buddhi parece que sí. Y yo digo parece porque yo, mientras uno no compruebe, esto uno lo tiene que dejar hasta donde lo entiendo. ¿Por qué? Porque indudablemente que el funcionamiento de la mente iluminada funciona en Devachan y funciona en el nivel de la conciencia de un moribundo. Cuando tú te fijas cómo se describe la muerte es una iluminación de la personalidad por Buddhi. Y el ser humano ve su encarnación, pero no desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista del alma individual, desde el punto de vista del ego reencarnante. Luego, me parece que debe, yo siempre digo así, me parece, hasta donde lo he estudiado, me parece que Buddhi sí es individual porque ilumina la revisión de la vida durante la muerte, es lo que ilumina en un éxtasis cualquiera a un yogi o a un, bhakti yogi, a un santo, a una persona que por santidad se eleva, lo que le ilumina y le da esa sensación de liberación y de espíritu es su Buddhi. Luego, me parece que sí es individual y está al alcance de cualquier individualidad. Hasta donde yo lo entiendo. Muchísimas gracias, Gaspar. Por nada. Bueno, tengan buenas noches. A los que podamos nos veremos también en lo de, para España, tardísimo, pero en 2 horas con la Orden de Teosófica de Servicio de México, que tenemos también que fortalecer la compasión y el servicio a los hermanos en el mundo. Gracias, Gaspar. Ya. Gracias infinitas, Gaspar. Un abrazo.